Jesús es la coronación del camino que Dios ha planeado para la salvación de todo aquel que cree. El apóstol Pablo, tan amado de mi alma, al que anhelo conocer en el reino de los cielos y darle unos grandes abrazos, contarle que aquí en el planeta Tierra he sido en el siglo XX y en el XXI una de sus grandes admiradoras. En Romanos capítulo 11, verso 33, otro texto muy conocido, el texto habla de profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios, nos decía el profeta, y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Dios ya tenía en esa sabiduría insondable preparado un camino, el camino por excelencia, a tal grado que ya desde el Antiguo Testamento se reconocía la existencia de dos caminos. Lo tenemos en el Salmo primero, el texto 6. Uno es el camino del impío, otro es el camino del justo. En los Proverbios se habla de la vereda del impío, el sabio Salomón, y me apasiona desde mi adolescencia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué manera más poética y más bella que describir cómo sería la senda de los justos? Y ya cuando llegamos a Mateo 7, dentro del maravilloso Sermón del Monte, en el capítulo 7, los versos 13 y 14, si deseas, lo leemos juntos. Mateo capítulo 7, el 6, 7 y 8 componen el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, uno de los más grandes sermones que Jesús, por lo menos que quedó registrado en la palabra de Dios, haya expresado a las multitudes, porque él era maestro, él enseñaba. Pocas veces hubieron sermones, creo que más bien hubieron 3. Este fue el primero, Sermón del Monte o de la Montaña. Después lo vemos con parábolas y enseñanzas a nuestro bendito y maravilloso Rabí, el maestro por excelencia. 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta espaciosa, amplia, donde se entra con comodidad, o como diría el cantante del siglo XX, a mi manera, a mi manera. Pero dice el texto 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sabemos que está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Y pocos son los que la hallan. Palabras del Maestro. Antes de declararse y definirse en el último sermón, en el sermón del aposento alto, o en esa conversación de sobremesa, mis amados, 14, 15 y 16, también ocupa 3 capítulos, igual que su primer sermón. Uno en Mateo, 6, 7 y 8. El último sermón en Juan, 14, 15 y 16. Antes de declararse él, por excelencia, el único camino al Padre, en el primero
habla, marca y distingue la diferencia entre el ancho donde cada uno va como se le antoja a su manera, pero que termina en condenación eterna, y una puerta angostita y un camino estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Y no son muchos quienes la encuentran. No son muchos. Estemos dentro de ese grupo sabio que toma tal vez hoy la decisión de entrar por la puerta angosta, estrecha, que es la puerta del arrepentimiento. No me cansaré tampoco de repetir a quienes tengo a mis alrededores y que se han proclamado discípulos de Cristo por decisión propia y están pagando un altísimo precio por así serlo, que el Evangelio es para valientes. No es un cobarde aquel que se niega a sí mismo, se postra, se arrodilla, porque a esa puerta estrecha se entra con arrepentimiento y se entra de rodillas. Y el camino angosto, el cual es Jesucristo, no es un camino fácil de transitar, es solo para valientes. Las espinas que habían en el camino, Cristo ya con sus pies descalzos, rumbo a la cruz, y que comenzó con el Getsemaní, nunca lo olvidemos, ya pisó cada una de las espinas. Pero a nosotros nos quedan espinas dobladas. Ya no es como le costó al maestro en punta, afiladas, destrozando sus pies y sangrándolos. Ya están más chatitas, pero hay que transitar por el camino del maestro. Repetiré, hasta el último suspiro, el Evangelio es para valientes. Para quienes le oían en el primer sermón, en el sermón del monte o de la montaña, hablar de camino era algo que estaba fresco en su mente, ya que el Imperio Romano se había caracterizado dentro de los muchos adelantos que trajo para su época, un tremendo imperio avasallante, pero que trajo cosas que ya también fueron permitidas por Dios, porque luego el mensaje del Evangelio tenía que usar algunos de aquellos adelantos, innovaciones que el Imperio Romano haría. Entre ellos eran las carreteras que el imperio se encargó de hacer. Claro, él las necesitaba, porque tenía que llegar a los diferentes lugares para avasallar, para pisotear y poner debajo de su dominio. Pero lo que a veces el diablo cree que inventa, Dios lo da vuelta y lo transforma en algo para la gloria y extensión del reino de los cielos. Y entre ellos tenemos aún carreteras que algunas de ellas aún se mantienen hoy en el siglo XXI. Y entre ellos está la Vía Apia, nombrada en el último capítulo del libro de los Hechos. A tal grado que había quedado un dicho, un refrán: todos los caminos conducen a Roma. Aún estamos usando ese dicho. Y tenía como base que el Imperio Romano, dentro de los avances que había hecho, eran carreteras que nunca había conocido el Medio Oriente, llegando hasta
parte, ¿verdad?, del occidente, de Europa. Amados, este es un tiempo que solamente nos pudimos introducir en la primera parte del triple yo soy de Jesús. Yo soy el único camino al Padre. Comienza con una puertita muy estrecha y pequeña, nunca lo olvides. Arrepentimiento. Reconocer que yo nada soy, nada tengo, nada puedo, nada valgo y nada sé, si no es por el poder que el Espíritu Santo trae de Cristo a mi vida. Luego veremos la verdad de Dios, la verdad absoluta para conocer a Dios y la vida. Que algo ya vimos cuando Él hizo la declaración contundente frente al sepulcro de su gran amigo Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego veremos cómo se entrelazan estos tres yo soy uniditos. El camino, la verdad y la vida eterna. Paz del Señor, Shalom Adonai, Maranatá, Cristo viene en breve y nos preparamos para el encuentro con el amado. Amén y amén.